la exposición de este libro, Daniel capítulo 4. Específicamente vamos a leer 2 versículos solamente, ¿ya? Porque los otros versículos los voy leyendo yo a lo largo de la exposición, ¿ya? El 17 y el 37, para que los tengan ahí marcaditos. Daniel capítulo 4, versos 17 y 37. Si lo han encontrado, me confirman para que podamos seguir toda la lectura. ¿Amén? El verso 17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Ahora verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos a orar una vez más antes de dar paso a la exposición. Padre bendito, Dios de gracia, de poder, de justicia, ante ti, Señor, nosotros inclinamos nuestro rostro y pedimos, Señor, tu gracia para todo lo que hacemos. Que nos dé, Señor, de tu sabiduría, la sabiduría del cielo, para poder, Señor, comprender lo que tu palabra nos quiere explicar, nos quiere enseñar, nos quiere redarguir. Ayúdanos, Señor, a cada uno. Por favor, tanto a mí, que estaré predicando tu palabra, Señor, dame de tu gracia, de tu claridad, para poder exponer tu mensaje fielmente, y ayuda también a mis hermanos, para, Señor, que tu palabra quede grabada en sus mentes y en sus corazones. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ya llegamos entonces al capítulo 4 de Daniel. Hemos venido viendo este libro donde se repiten muchos personajes a lo largo de la historia, como por ejemplo el mismo Daniel, sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y el mismo Nabucodonosor, ¿ya? En este capítulo, principalmente va a haber un personaje principal que es el rey, Nabucodonosor, ¿ya? Aquí, en este capítulo, el mismo rey nos entrega un testimonio fiel del trato que Dios tuvo para con él en esta época de su vida, donde tiene un segundo sueño. Ya hemos visto que él tuvo un primer sueño en el capítulo 2, ahora tiene un segundo sueño, donde nuevamente Daniel va a usar el don de interpretación que el Señor le había concedido. Ya estamos en un escenario donde el rey ya se encontraba en la cúspide de su reinado, ya de aproximadamente 43 años. Tiempo en el que él había conquistado muchos lugares, había ganado muchas batallas y había realizado muchas e importantes construcciones en la ciudad, como murallas colosales o los famosos jardines colgantes de Babilonia, ya una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En resumen, el rey lo que tenía ante sus ojos era el reino más bonito y poderoso de la época, y eso lo fue corrompiendo de a poco. El poder corrompe, y el orgullo y altanería del rey fue creciendo más y más, ¿ya? A medida de que fueron pasando los capítulos, uno ve cómo, a pesar de las muestras que Dios le daba a él de su poder, el orgullo y la altanería de Nabucodonosor siguió creciendo, ¿ya? Esto entonces es la historia final de Nabucodonosor. No lo vamos a ver más dentro del relato de Daniel. Aquí termina lo que se refiere al rey Nabucodonosor, ¿ya? Que había comenzado en el capítulo 1, termina ahora en el capítulo 4. Y comienza así nuestro texto, cuando dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Ya este capítulo comienza a la manera de una carta. Cuando uno lee este primer versículo, se le viene a la mente, por ejemplo, las cartas de Pablo o de los apóstoles cuando hablan de paz os sea multiplicada, ¿cierto? Bueno, esta es una carta real, una carta que el mismo rey escribió y que Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, decide dejar en nuestro canon bíblico, ¿ya? Este es un escrito del rey de toda la tierra conocida hasta ese entonces, ¿ya? Desde la capital Babilonia a todos los lugares habidos y por haber que abarcaba este gran imperio, ¿ya? Desde el Golfo Pérsico en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, desde Egipto en el sur hasta Irán en el norte. Era un imperio bastante grande en ese entonces. Y vemos al rey queriendo que todo el mundo se entere de lo que él va a contar ahora,
¿ya? Él quiere que todas las naciones que están bajo su dominio se enteren de lo que el Señor había hecho con él. Y puede que esta historia sea humillante para el mismo rey, porque lo que va a contar es una humillación del mismo. Pero, así todo, este hombre encontró una paz que parecía ser que él quiere que todos los que lean esta carta también la encuentren. Por eso que dice paz, o sea, multiplicada. El verso 2 y 3, si me van siguiendo, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, un reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Este rey, de toda la tierra de ese entonces, declara sin rodeos que hay un rey superior a él. Un rey no terrenal, sino un rey que tiene un reino sempiterno. Esto es nuestro Señor, ¿cierto? Él es quien ha tratado con Nabucodonosor a lo largo de este relato, y es lo que el monarca va a empezar a contar ahora del versículo 4, cuando dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrarme su interpretación. ¿Ya? El rey se encontraba tranquilo en su palacio, ya eran tiempos de paz, las guerras habían cesado, y podía disfrutar entonces de esa tranquilidad. Pero esa relativa tranquilidad se ve interrumpida de repente por un segundo sueño, como les decía. Un sueño que le ocasiona temor y espanto, turbación al rey. Ya vemos nuevamente cómo el rey manda a llamar a todos sus consejeros, ¿cierto? Para ver si de alguna manera estos pueden ayudarle. Y nos acordamos nuevamente del capítulo 2 cuando hizo eso, y uno pensaría: ¿cómo es posible que el rey los mande a llamar otra vez a estos incompetentes que no fueron capaces de decirle el sueño y su interpretación? Bueno, tal vez estos sabios le habían hecho algún bien al rey, habían quedado, no sé, alguna de sus funciones le agradó a él y los tenía todavía ahí funcionando, ¿cierto? Y quería que ellos, los babilonios, tuvieran la preponderancia, ¿ya? Pero para la desazón del rey, estos hombres no pueden darle la interpretación. Cumpliéndose así lo que Isaías, el profeta, predijo hace bastante tiempo ya, que cuando la ruina de Babilonia se acercara a sus encantamientos y la multitud de sus hechizos, sus contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, no podrían hacerle servicio alguno. En Isaías 47. ¿Ven cómo la palabra del Señor se cumple? Y el verso 8, seguimos adelante, hasta, dice, que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Vemos aquí entonces cómo Daniel acude en última instancia para ayudar al rey. O sea, a lo mejor Daniel estaba en alguna también de sus funciones, estaba afuera en ese momento, o tal vez lo mandaron a llamar como último recurso, como era el jefe, los principales. No lo sabemos, pero se nos dice que entró de los últimos. Y el rey sabía que en Daniel había algo especial, que había algo superior. Ya eso lo había dejado demostrado, por ejemplo, en el primer capítulo. ¿Se acuerdan? Cuando el rey nota que ellos, Daniel y sus amigos, son 10 veces mejores que los demás que estaban ahí. O también en el segundo capítulo, cuando él relata el sueño y le da la interpretación sobre la estatua de los metales. Bueno, Nabucodonosor, también aquí yo quiero que los quede un poco claro. Hay muchas interpretaciones en cuanto a esto, pero yo me inclino por el que el rey está contando esta historia desde su punto de vista politeísta, de cómo estaba antes de que el Señor tratara con él, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando una persona viene y cuenta su testimonio de fe, de cómo era antes, de cómo se comportaba, cómo hablaba, ¿cierto? Cómo pensaba antes. De la misma manera, aquí Nabucodonosor está escribiendo, está dejando por escrito la forma en que él hablaba, como un caldeo, como un babilonio, ¿ya? Él pensaba, por ejemplo, que antes existían dioses benevolentes o santos y dioses malvados o crueles. Por eso habla de que Daniel tenía el espíritu de los dioses santos. Pero nosotros sabemos que Daniel no reposaba en espíritu de dioses falsos, sino que él tenía el espíritu del Dios santo. Amén. El rey le dice que si alguien puede darme la interpretación, ese eres tú, Daniel. Decláramelo ahora. Le pasa entonces a contar el sueño.
Sigamos entonces en el verso 10. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, y crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Ya hasta ahora no hay nada malo en este sueño, no hay nada que el rey pudiera turbarse. Todo el panorama luce bonito, ¿cierto? Luce bello. Y para los lectores originales, esto es, a los exiliados de Judea que estaban ahí, esta copa que llegaba hasta el cielo les recordaba a Babilonia y su arrogancia un claro paralelo con la torre de Babel, ¿cierto? Que querían construir esta torre que llegara hasta la cúspide del cielo para hacerse un nombre. Aquí también los judíos que leían este pasaje de Daniel se recordaban de ese pasaje y de lo arrogantes que eran los babilonios, ¿cierto? Que querían poner a Dios a un lado. Y las diversas criaturas que nos habla este versículo representan también a las diversas naciones que estaban en ese momento bajo el control de los babilonios, a los que alimentaba y daba refugio, ¿ya? Pero hay algo que perturba al rey, que es lo que sigue. Verso 13, dice, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Bueno, este vigilante debe ser identificado como un ángel, ¿sí? Un mensajero. Y el verso 14 dice que este ángel clamaba fuertemente y decía así, derribar el árbol y cortar sus ramas y quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Esto sí que encendió las alarmas del rey. Un temor le vino al escuchar esto, porque en la antigüedad era muy común que a un rey poderoso se le identificara como un árbol fuerte, ¿ya? Esto está en los relatos históricos, se relata que los reyes eran identificados como árboles. Entonces aquí no es la excepción, y el rey, al escuchar esto, estaba pensando, bueno, yo soy el árbol y voy a ser cortado en algún momento, ¿ya? Pero el verso 15 nos sigue relatando que más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Se nos dice que la cepa del árbol, o sea, cuando usted ve que cortan un árbol y queda la base, ¿cierto? Eso va a quedar, ¿ya? Eso va a quedar atado, ¿cierto? Con hierro, ¿cierto? Y con bronce. Este versículo nos habla de que el árbol cambia ahora, se personifica en alguien, en una persona. Y dice que esta persona se va a mojar con el rocío del cielo y va a habitar con las bestias del campo. Y dice el verso 16 que su corazón de hombre, o sea, ven, el árbol se transforma en hombre. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. ¿Ya? Este varón va a ser expuesto a las inclemencias del tiempo, a las frías noches del cercano oriente. Ustedes, yo creo que tienen conocimiento de que en el desierto, en las zonas más desérticas, la noche es súper fría y los días son muy calurosos. Así era ya también. Y el número 7 tiempos, es un número hebreo de completitud, ¿ya? 7 tiempos, entonces nosotros lo vamos a abarcar como un periodo de tiempo completo, ¿ya? Hay muchos comentaristas que hablan que fueron 7 años, otros también que fue este tiempo completo que el Señor sabía, ¿ya? Para tratar con el rey. Yo soy del punto de vista que fue un tiempo que el Señor conocía, ¿ya? Un tiempo que el Señor tenía predestinado para el rey. El verso 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Ya, esto no significa que el decreto que estamos viendo aquí fuera hecho por los ángeles, como si ellos tuvieran el control, ¿cierto? O lo ideal en ellos mismos, no. Sino que ellos lo dan a conocer como mensajeros de Dios. Ya, eso es lo que hacen los ángeles, son mensajeros. El decreto proviene de Dios mismo, ya de su pensamiento, como lo explica Daniel más adelante en el verso 24. Como bien dice el autor, los vigilantes o ángeles no actúan por su propia cuenta, son agentes del Altísimo que probablemente deben entenderse como miembros del Consejo Divino. Su actividad en la tierra expresa la preocupación de Dios por proteger a la gente. Esto implica combatir el mal y a veces castigar al malhechor.
Este decreto, hermanos, de sentencia tiene como objetivo exaltar la soberanía de Dios. Nabucodonosor tenía que entenderlo, tenía que comprenderlo de alguna forma. No lo había comprendido viendo, por ejemplo, cómo Daniel explicó el sueño en el capítulo 2, o cómo los amigos de él fueron librados del horno de fuego. Aún viendo todas esas cosas, viendo al ángel del Señor en medio del fuego, no entendía que el Señor era soberano y tenía que venir algo sobre él para que comprendiera. ¿Ya? Entonces, Nabucodonosor y los babilonios serían, por así decirlo, humillados por el Señor de una manera especial, que vamos a irlo viendo paso a paso. Y el verso 18 nos dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Estamos entonces ante un misterio otra vez. Un misterio que, como bien dice el autor, un misterio de este tipo es uno que Dios, o sea, que ha sido creado y por lo tanto solo puede ser resuelto por Dios mismo. ¿Ya? Sin embargo, Dios utiliza intermediarios humanos para hacerlo. Aquellos en los que habita el Espíritu de Dios, aquellos a los que Dios ha dado el Espíritu y el poder de interpretar. Al igual entonces que en el capítulo 2, vemos aquí que el narrador nos presenta a Daniel como otro José, ¿ya? A quien Dios utiliza en el exilio para interpretar los sueños de un rey extranjero. Vemos cómo el faraón en su momento habla de José como uno en quien está el Espíritu de Dios. En el Génesis lo dice. Y aquí en este relato Nabucodonosor describe 3 veces que en Daniel habita el Espíritu de los dioses santos. Era la forma que él tenía de verlo en su momento. ¿Ya? Aquí Daniel, el faraón le dice José le dice al faraón que habría 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Aquí Daniel le dice al rey que iba a vivir como una bestia o como un animal durante 7 tiempos. Entonces, al terminar de contar el sueño, viene la interpretación de Daniel en el verso 19. Dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y le dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Si antes el rey se había aterrorizado, se había turbado, ahora fue el turno de Daniel. Daniel mismo se turbó porque él en el mismo momento comprendió la interpretación, lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir. Y esto es lo que lo aflige, porque el rey, nosotros hemos visto que tenía un temperamento explosivo y violento. Cuando alguien lo contradecía, cuando había una negativa delante de él, él actuaba violentamente. ¿Recuerdan a los amigos de Daniel? No nos postraremos ante la estatua que ha construido. El rey hizo calentar el horno 7 veces más violentamente, de una forma airada lo hizo. Entonces Daniel pensó a lo mejor que si le contaba esto al rey, el rey también iba a explotar contra él, no sé, lo turbó estos pensamientos. Pero el rey intenta calmarlo y le dice a Belsasar: tranquilización, por favor. Háblame del sueño, dame por favor la interpretación. Y Daniel le dice que este asunto, este sueño, no va a ser bueno para él ni para sus súbditos, sino es una alegría para sus enemigos que querían el mal. Y le va a explicar ahora lo que acontece. Si me siguen al verso 20, dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con la peste del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, ¿ven? La sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con la bestia del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de la raíz del mismo árbol, significa que tu reino que te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna.
Daniel confirma entonces que ese árbol es el rey mismo y su reino, ¿ya? Se encontraba en ese entonces el reino rebosante de éxito, fuerte, en paz, ¿ya? Con riquezas por doquier. Cubría toda la tierra de ese entonces conocida, como les decía. Era el responsable de dar sustento a un sinnúmero de naciones. Esta era la gran Babilonia de Nabucodonosor. No era un reino pequeño, no era una provincia pequeña, era un reino tremendo. Pero sin embargo, prosigue diciendo que el vigilante o el ángel enviado por Dios pronuncia este veredicto contra el rey: cortar el árbol y destruirlo. ¿Qué clase de pensamiento habrá tenido el rey en ese momento? ¿Qué sentimiento habrá embargado su corazón? No lo sabemos. Pero hay algo que sigue, que ese corte del árbol no va a ser desde sus raíces. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser una destrucción final o definitiva. Habría esperanza para él. Habría misericordia. Si no, dice que la cepa del árbol iba a quedar atada con hierro y bronce, la señal de que su reino iba a quedar firme, estable, hasta que él volviera, hasta que pasara ese tiempo de 7 tiempos, como lo dice Daniel. Un periodo donde el genio militar del rey, este genio de Nabucodonosor para conquistar naciones, esta pompa real se iba a ver reducida a una bestia salvaje del campo. Eso se iba a convertir el rey. Iba a caer este poderoso. Hasta que, dice Daniel, reconozcas que el Dios Altísimo tiene el dominio sobre todas las cosas, ¿ya? El cielo gobierna. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios gobierna, ¿ya? No el rey Babilonia. Y Daniel entonces le procede a dar un breve consejo piadoso a este rey. Dice el verso 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Oh, mis hermanos, ¿cuánto nosotros necesitamos también oír nuestros pecados expuestos, ya sea por la palabra del Señor o por la boca de un fiel y sabio hermano o hermana? Eso es algo muy importante, porque de esa forma nosotros sabemos de qué arrepentirnos. Cuando la palabra es expuesta y nos muestra nuestro pecado, nosotros debemos correr al arrepentimiento, ¿ya? Aquí, tal cual como todos los profetas de antaño, Daniel va al grano del asunto y en pocas palabras le dice: Nabucodonosor, tú podrás ser el rey del mundo, podrás tener todas las riquezas y el poder, pero eres un pecador. Hermanos, ¿cuánto valor y sabiduría se requiere para que nosotros podamos también dar un consejo sabio, así como Daniel lo hizo? Hay muchos hermanos también que necesitan una corrección, una exhortación. Seamos valientes para hacerlo y sabios como lo fue el buen Daniel. Hermanos, el rey a lo mejor tenía este problema de injusticia para con los oprimidos. Tal vez él no atendía a los que venían a él pidiéndole ayuda. Tal vez trataba mal a los pueblos a los que él había conquistado. O tal vez en su diversión y placer le gustaba dar castigos severos a los que le placían. Entonces, Daniel le dice que ponga fin a eso, pone fin a eso, rey, porque tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Tal vez el Señor no va a mandar el juicio ya, va a ser una prolongación. Y dice el verso 28 que todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, pero que al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? 12 meses, hermanos. 12 meses habían pasado ya. Todo este tiempo el rey había tenido para arrepentirse, para enmendar sus caminos, pero al parecer no hizo tal cosa. Él prestó oídos sordos a la advertencia de Daniel y lo único que hizo fue crecer en su orgullo. Ya él iba paseando, dice, por su palacio, veía la ciudad que él había fortificado, arreglado y enriquecido durante sus años de administración. La ciudad, hermanos, de Babilonia alcanzó su más grande apogeo, su más grande esplendor durante el reino de este hombre, ¿ya? Que fue conocido más como un constructor que como un conquistador en la historia, ¿ya? La mayoría de los ladrillos hallados de la ciudad de Babilonia contienen el sello del nombre de Nabucodonosor, ¿ya? Los arqueólogos han encontrado eso. Vamos a dar algunos datos, porque para entender por qué el rey habla así, tenemos que entender más o menos cómo era la ciudad. ¿Cómo era entonces esta Babilonia de Nabucodonosor? Era una ciudad amurallada de 31 kilómetros cuadrados, con un foso profundo lleno de agua alrededor, con dobles murallas, cada una de 3 a 6 metros de grosor y aproximadamente 12 metros de alto.
Contaba con 250 torres de vigilancia en los muros. La gran puerta de Ishtar tenía 10 metros de alto, decorada con 557 animales pintados sobre un fondo azul vidriado. Afuera de estos muros tenía 500 kilómetros cuadrados de campos agrícolas, también encerrados por murallas. La avenida principal, de 1 kilómetro, atravesaba el centro de la ciudad, era la calle de las procesiones. Medía 19 metros de ancho y estaba labrada con piedra caliza, importada y decorada con figuras de leones. El río Éufrates también atravesaba la ciudad y contaba con un puente de 120 metros que conectaba el lado este del lado oeste de la ciudad. Vaya. Nabucodonosor también contaba con 3 palacios. Contaba con 50 templos, de los cuales Nabucodonosor restauró y embelleció 3 de los principales: el templo de Bel, de Nebo y de Marduk, y un gran sigurat, que era como una pirámide babilónica. Los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aparentemente las construyó para su esposa, Amitis, para recordar la tierra montañosa de Media. Y construyó también un sistema de acueductos y mecanismos para llevar el agua a los dichos jardines. Hermanos, entonces tenía ante sus ojos un esplendor terrenal increíble. Ya si uno hubiera ido a Babilonia, hubiera quedado fascinado con el esplendor que tenía esa ciudad. Dice Ronald Wallace en su comentario, y quiero que esto también nos quede bastante claro, que nosotros también podemos volvernos como Nabucodonosor, especialmente si nuestro trabajo duro nos ha proporcionado algún logro, y quizás si en cierta forma nuestras carreras profesionales se han visto coronadas con el éxito. Nosotros también hemos construido algo que parece impresionante, ya sea que trabajemos en el mundo académico, comercial, profesional o eclesiástico. Vaya, en todas las áreas de nuestra vida podemos nosotros llegar a ser como Nabucodonosor si el orgullo entra en nuestro corazón. Que no nos pase eso, cristianos, los que estamos aquí, los que están viendo la transmisión, que no nos pase eso, que no nos volvamos autosuficientes y orgullosos. Los logros que nos han venido a nosotros no es porque nosotros hayamos podido hacerlo por nuestra propia cuenta. Todo, hasta nuestros mejores momentos, vienen de parte del Señor. ¿Ya? La sabiduría, el ingenio para planificar, la fuerza para trabajar, la sabiduría para comprender su palabra y la gracia para llevarla a la práctica, todo eso proviene del Señor, no de nosotros mismos. Hermanos, todas las cosas que tenemos no es una señal de recompensa que el Señor nos da porque somos buenos cristianos, porque estamos haciendo las cosas bien y nos merecemos que nos pasen estas cosas, o nos merecemos tener todo el éxito, o estamos ganando mucho dinero en nuestro trabajo. No es tampoco una señal de que el Señor está complacido con nosotros. No, son añadiduras, o posiblemente también es un juicio del Señor. Entonces, que no nos ciegue el éxito, que no nos ciegue la prosperidad, que no nos ciegue el orgullo. Todo, hermanos, es por la gracia del Señor. Gloriémonos en el Señor. Y dice el verso 31, que aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da quien él quiere. En esa misma hora dice que se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo, su barba, todo, creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Hermanos, llegó la hora del castigo. El rey estaba tan ensoberbecido, estaba tan lleno de orgullo, hablando en ese mismo momento de lo que él había construido, ¿cierto?, con su fuerza, y llegó el castigo. El castigo, la mano del Señor puede venir en el momento en que menos se lo espere la persona. La humillación del rey vino de una forma muy penosa. Él iba a perder su razón, su raciocinio. Qué terrible es eso. Es una gran bendición para el hombre y la mujer tener razón, uso de razón, usarlo para alabar a Dios, conocer al Señor, poder servir a la sociedad, servir a mi prójimo, entender las cosas. Pero este rey iba a perder su razón, algo que los especialistas de hoy llaman licantropía. Ya cuando una persona comienza a volverse como un animal en su comportamiento, se cree un animal, viviendo a la intemperie, alimentándose ya no de las exquisiteces de los banquetes que hacían en el palacio, sino que ahora iba a comer hierba del campo. Dice Matthew Henry en su comentario: ¿es este el gran Nabucodonosor? ¿Qué? ¿Este animal despreciable que es más bajo que el pobre mendigo?
Es este el que parecía tan glorioso en el trono, tan formidable en el campamento, que ejercía la suficiente política para someter y gobernar reinos y que ahora no tiene ni siquiera la cordura para ponerse la ropa. ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, como dice Isaías 14:16? El mismo profeta Jeremías nos da una advertencia y un consejo. Nunca se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Vemos aquí entonces, hermanos, cómo Dios resiste a los soberbios. Un ejemplo clarísimo. Hay otros más en la Biblia, pero aquí, el que nos ha tocado hoy, un ejemplo clarísimo de cómo Dios resiste a los soberbios y se deleita en humillarlos y despreciarlos. Nabucodonosor quiso ser más que un hombre, ponerse en el lugar de Dios. Por lo tanto, Dios le hace menos que un hombre y lo reduce, lo pone al mismo nivel que las bestias del campo. Y leemos en el verso 34, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuando ya el tiempo se cumplió, el rey dice que mira hacia el cielo. ¿Ya? Esta es una muestra de reconocimiento que Dios es soberano. Está buscando, ¿cierto? ¿De dónde provendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Está mirando hacia las alturas, sabiendo que el Dios eterno está en los cielos. ¿Ya? En esa hora se nos dice que la razón le fue devuelta. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Al tener uso de su razón, prorrumpe, dicen, alabanzas al Dios verdadero. ¿Qué resaltan estas alabanzas? Resalta su gobierno, resalta su inmutabilidad, su eternidad, su inmensidad y poder. También su absoluta soberanía para hacer cuanto le plazca. Ya cuando dice, nadie puede decirle qué haces. El rey, hermanos, ha mostrado un verdadero cambio de pensamiento. Su cosmovisión ha cambiado. ¿Ya? Y ha experimentado esto. ¿Por qué? No porque él haya experimentado algo por su propia cuenta, sino que la mano del Señor tuvo que tocarlo para poder comprender estas cosas. Dice que su reino le fue restablecido y más grandeza le fue añadida. Algo que también nos recuerda el patriarca Job y sus pruebas de cómo él sufrió tanto, pero la postrer estado de Job fue mejor que el primero. ¿Ya? Sin duda, hermanos, la declaración de Nabucodonosor muestra una ortodoxia increíble, ya mucho más perfecta que muchas iglesias, muchos pastores y maestros hoy en día. Nabucodonosor muestra un conocimiento de Dios aún más perfecto que muchos que hoy profesan la fe, ya que hablan de un Dios que no está en las Escrituras, pero aquí Nabucodonosor está declarando, está dando una definición de los atributos de Dios, ya en este verso. Hermanos, no sabemos si el rey fue salvo completamente. Ya eso no lo podemos nosotros averiguar, saber a ciencia cierta, por así decirlo, pero solo el Señor lo sabe. ¿Ya? Y en algún momento nosotros lo vamos a saber también. ¿Ya? Quién sabe, el rey está en la presencia del Señor en estos momentos, pero tal vez este tirano rey necesitó de ese tiempo para ser humillado y perder su dignidad por ese tiempo para algún bien mayor, que era la salvación eterna de su alma. ¿Quién sabe los caminos del Señor? ¿Cómo trata Él con las personas para salvarlos? Y hermanos, así como Dios abatió a un poderoso rey de antaño, Él hizo algo aún más increíble y más trascendente. Ya Jesús vino y derrotó y abatió a un príncipe, pero no un príncipe de este mundo, abatió al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de las tinieblas, esto es al diablo y Satanás. En palabras de Cristo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya fue nuestro Salvador Jesucristo quien resistió las tentaciones del enemigo, y a pesar de que Satanás consiguió que mataran a Jesús, pensando que ganaría la batalla, se convirtió, ¿qué cosa? En su derrota total. El Mesías prometido había vencido
sobre el pecado y la muerte al resucitar al tercer día. Ese es el Evangelio, ¿ya? Y toda potestad, dice Cristo, le fue dada en el cielo y en la tierra. Él tiene el gobierno, Él tiene un gobierno sempiterno, como dice Nabucodonosor. En las palabras del Apocalipsis de Juan se nos dice que los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ven? Cómo ese reino que habíamos visto en el capítulo 2, que crecía de la piedra y se hacía grande, que se extendía por toda la tierra, y ahora vemos al Rey diciendo que el reino de Dios es sempiterno. Ese reino ya se ha iniciado en la venida primera de Cristo, ¿ya? Hermanos, hoy millones y de millones de cristianos sufren persecución a lo largo del mundo, ¿ya? En manos de crueles perseguidores, tal cual como los judíos lo vivieron en la época de Nabucodonosor. Este mensaje que hemos leído hoy fue reconfortante para ellos y también para nosotros. Nos habla primeramente de la soberanía de Dios para quitar reyes y ponerlos, para deponer ciertos crueles tiranos y para traer paz a su pueblo. Hoy nosotros tenemos elecciones de autoridades, ¿cierto? Para que ellos estén viendo lo que va a ocurrir, lo que van a redactar en la nueva Constitución. Nosotros no sabemos lo que va a pasar. El Señor está al control, hermanos. Él tiene el control de todas las cosas. La Constitución tendrá en el futuro algo malvado, ¿cierto? Algo que venga en detrimento de la Iglesia, algo que nos afecte a nosotros como cristianos, no lo sabemos. O puede que nos ayude también. Pero el Señor está a cargo. El Altísimo gobierna y Él da el reino a quien Él quiere. Y puede establecer, dice, al más bajo de los hombres. ¿Ya? Hermanos, esto también nos lleva a orar por los que están siendo perseguidos. Nosotros no vivimos todavía persecución física, no vivimos persecución violenta. Pero en otros lugares, en África, en Nigeria, en países así, en Somalia, en lugares como Irán, en los países musulmanes, nuestros hermanos que se han convertido al cristianismo están sufriendo persecución, violencia, malos tratos. Oremos por ellos, oremos por ellos. Pero también este pasaje es una invitación al arrepentimiento. Un arrepentimiento tanto para creyentes como para los que aún no lo son. Para creyentes porque hay muchos que pueden estar siendo autosuficientes y creando un corazón orgulloso, que a pesar de que ellos están caminando en la iglesia, que están asistiendo, pero ven su trabajo, ven cómo sus ingresos están aumentando, o cómo su vida sentimental, familiar está bien, y se enorgullecen como si ellos mismos lo hubieran hecho, pero no es así. El Señor puede traer humillación para ti si no te arrepientes, cristiano. Como también es un llamado al arrepentimiento para ti que aún no te has acercado al Dios vivo, que no te has arrepentido. ¿Ya? Puede que tu corazón esté aquí, puede que tu mente esté aquí, pero tu corazón no. Entonces, es un llamado al arrepentimiento, porque tu corazón puede apartarse cada vez más del Dios vivo. ¿Quieres experimentar la vara del Señor? Como lo fue con Nabucodonosor. Yo no te lo recomiendo. Yo lo que te recomiendo es que atiendas a las misericordiosas palabras del Señor llenas de gracia que dicen: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Atiendan a esa petición del Señor que está tan llena de gracia. No esperen la vara, no esperen la disciplina muchas veces violenta que viene de parte del Señor para hacerlo recapacitar. Humíllate ahora antes que vengan los tiempos malos en que no puedas hacerlo. Hoy es el día. Si estás en Cristo, el mensaje es claro: arrepiéntete hoy y cree en Cristo para ser salvo, ya que el Señor sabe humillar a los que andan con soberbia. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este pasaje de las Escrituras y por toda tu palabra, porque toda tu palabra es inspirada y útil para redarguir, Señor, para transformar el corazón del hombre, para exhortarnos, para guiarnos por el camino de la verdad. Gracias, Señor y Padre, por estas historias que usted nos ha dejado para nuestra edificación, para ver a Cristo en medio de los pasajes de la Biblia. Gracias por Cristo nuestro Señor, quien ha venido a derrotar al príncipe de las tinieblas, a humillarlo, a desecharlo, a quitarle todo poder, toda influencia. Y usted, Señor, ha extendido su reino ya desde el primer siglo con poder por todas las naciones. Señor, yo te ruego para que este reino, este mensaje del Evangelio sea cada vez más expuesto fielmente por doquier, para que iglesias fieles se levanten y prediquen tu mensaje con fidelidad,
para que también los cristianos que están aquí en esta congregación y para los que están en las demás congregaciones a lo largo de Chile o del mundo, dejen su autosuficiencia, dejen su orgullo. Oh Señor, perdónanos si hemos sido orgullosos, si hemos sido altaneros, si nos hemos creído, Señor, el cuento de que somos poderosos, de que podemos por nuestra propia fuerza. Señor, perdónanos, ayúdanos, humíllanos también, Señor, si es necesario, pero haz tu voluntad en nosotros. Que tu gracia sea, Señor, capacitándonos para vivir una vida humilde, una vida que te dé gloria y honra y que te exalte en todo lugar. Por favor, te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.